Campanadas de gloria. Nuestro pasaje se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 16. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Padre amado, poderoso Señor, en el nombre glorioso y todopoderoso del Señor Jesucristo, toque los corazones para que se arrepientan y acepten a Cristo Jesús como su Salvador personal. En el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo. Amén. El Señor Jesucristo vino a darnos a conocer el amor de Dios. El Señor Jesucristo vino a invitar al arrepentimiento, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando nosotros predicamos el Evangelio de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, nosotros también anduvimos descarriados y anduvimos viviendo en pecado. Y éramos hijos de ira lo mismo que los demás. Pero hubo un momento cuando el Espíritu Santo alumbró nuestros entendimientos y nuestras conciencias y tocó nuestros corazones y vinimos a la luz. Cuando el Señor Jesucristo anduvo predicando el Evangelio glorioso de Dios aquí en la tierra para formar una iglesia, para formar un pueblo propio, entonces tuvo que sufrir y sufrir de una manera inaudita. María, su madre, había visto muchos milagros. El primer milagro, cuando siendo virgen, el Espíritu Santo formó el cuerpo del Señor Jesucristo y el poder de Dios estuvo sobre María para concebir por el Espíritu Santo. Y el Señor Jesucristo nació en una humilde ciudad llamada Belén, y allá en las montañas vinieron los ángeles y dieron un gran concierto a los pastores que cuidaban los rebaños. Y vinieron los pastores apresuradamente, porque el mensaje de los ángeles era que hoy ha nacido en la ciudad de Belén un Salvador, que es Cristo el Señor. Y luego les dijo el ángel a los pastores que el niño estaba envuelto en pañales y estaba acostado en un pesebre. Y vinieron apresuradamente y fueron al pesebre allí en la ciudad de Belén y encontraron todo como lo había dicho el ángel. Después pasaron meses y vinieron magos del oriente y ofrecieron al niño Jesús oro, incienso y mirra. Oro porque es Rey de Reyes y Señor de Señores. Incienso porque Él es en el ministerio de sacerdote, intercediendo por todos los que lo hemos aceptado como nuestro Salvador personal. Y mirra, por cuanto es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y había de morir en la cruz para dar salvación y vida eterna a todos. Sin embargo, María no creía que el Señor Jesús debía andar predicando. En cierta ocasión, la gente se agolpaba para escuchar al Señor Jesucristo en sus mensajes. Y entonces María y sus hijos fueron apresuradamente. Marcos capítulo 3, verso 21 dice: cuando lo oyeron los suyos, vinieron a verle, porque decían, está fuera de sí. ¿Dónde dejó María todos los milagros que vio acerca del nacimiento del Señor Jesús? Los guardaba en su corazón, de tal manera que sus hermanos no sabían, de tal manera que ella sabía, pero guardaba todas las cosas en su corazón. Sus parientes no creían tampoco en el Señor Jesucristo. ¿Cuánto sufrió el Señor Jesucristo por amor a usted y por amor a mí y por amor a toda la humanidad? En otros pasajes
Mateo 12, tenemos nosotros el verso 48, respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Cuando él estaba predicando y le dijeron: ahí está afuera tu madre y tus hermanos, ¿por qué no estaban adentro allí escuchando el mensaje? Porque no creían en él. En el otro pasaje, Lucas 11, tenemos nosotros el verso 28, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Nosotros no debemos de idolatrar a las personas. Las personas son y tienen un valor ante Dios. Si aceptan a Cristo Jesús como su Salvador personal, vienen a ser sus hijos, vienen a ser sus hijas. Pero si rechazan el Evangelio del Señor Jesucristo por adorar personas, por adorar hombres, por adorar mujeres, por adorar ídolos, por adorar filosofías, por adorar trabajo, por adorar cualquier cosa que quieran adorar fuera de Dios, fuera del Señor Jesucristo, fuera del Espíritu Santo, solamente están creyendo lo que el diablo les dice. La incredulidad es una falta de fe o de creencia religiosa. Es repugnancia creer una cosa. La realidad es la siguiente: la Santa Biblia, las Sagradas Escrituras nos dan a conocer la voluntad de Dios, la verdad que alumbra a todas las personas, y que tomen esa verdad y la hagan suya y acepten la verdad de Dios gratuitamente. En Efesios capítulo 2, verso 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces nosotros, antes de creer en el Señor Jesucristo, también nosotros anduvimos siguiendo la corriente del mundo, alejados de Dios y siguiendo al diablo, como todos los que no vienen al Señor Jesucristo y lo aceptan como Salvador personal de su alma, de su espíritu, de su cuerpo. Entonces siguen viviendo con los vicios que el mundo tiene. Cuando se niegan a aceptar la verdad de Dios, cuando no quieren aceptar el plan de salvación de Dios, está negando no una doctrina filosófica, no una idea abstracta, sino que se está negando a aceptar a la revelación misma de Dios. Dios es el que les está hablando en existencia, porque Dios habla a través de todos sus mensajes en el universo. Dios habla a través de las santas escrituras. Dios habla a través de todos los mensajes que usted, mi amado, que usted, mi amada, escucha. Y Dios señala al único que puede limpiarnos de todos nuestros pecados y de toda nuestra maldad, al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo, Dios lo ha señalado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios nos dio el poder para creer, nos capacitó para aceptar la vida y rechazar la muerte, aceptar la salvación y rechazar la condenación. En la humanidad hay diversos tipos de personas de acuerdo a su caudal cultural y herencia. Unos se han inclinado por la ciencia y dicen: no encontraron a Dios. Cuando Dios crió el universo, lo crió con sabiduría. Cuando Dios puso millones de leyes que gobiernan al universo y no encuentran a Dios. Otros muy religiosos en su adoración, pero en adoración a ídolos, y están conscientes que están dirigiendo toda su adoración a cosas y objetos que personas confeccionaron, y son innumerables los ídolos que tienen, pero ellos siguen porque ellos lo han escogido así. Eso es lo que ellos quieren creer. A otras personas les impulsa la vanagloria, artistas, escritores, gobernantes. Su gloria es efímera, como la hierba del campo, como la neblina. Cierran sus corazones porque prefieren el reconocimiento del mundo
y sus habitantes sufren los desvaríos de sus vicios, de su soberbia, de su orgullo, de su altivez, y su gloria pasa, pero ellos no piensan que hay una eternidad después de su muerte. Los artistas proyectan personalidades falsas, son amorales, vanidosos y fatuos, y terminan sus vidas consumidos por sus vicios, porque no soportaron la falsedad que los rodeaba y nunca buscaron otra vida mejor. Después de la muerte empieza la eternidad, una eternidad en la patria celestial, con nuestro bendito Padre Celestial, con nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, con nuestro bendito Espíritu Santo, 3 personas en un solo Dios, y con la multitud de millones y millones de ángeles y de personas y santos que se nos han adelantado y están alabando, glorificando y exaltando a nuestro Padre Celestial y a la Santísima Trinidad con gran gozo y con gran alegría. Y acá en la tierra la gran mayoría de la población se inclina a la idolatría por su ignorancia. Están ciegos y no vienen a la luz, porque la verdad de Dios los enceguece, los deslumbra y prefieren la oscuridad a la luz de la salvación. Jesucristo es la luz del mundo. En nuestro pasaje de Mateo capítulo 16, aquellos fariseos, saduceos, escribas eran malvados, hipócritas, maestros de la simulación. Se esforzaban en proyectar una piedad que no conocían, y los saduceos, en la incredulidad racionalista, rechazaron las profecías que señalaban al Señor Jesús como el Mesías, como el Cristo, como el ungido, y no quisieron creer a causa de su incredulidad. Cuando el Señor Jesucristo fue a su propia tierra, a Nazaret, donde había sido criado, no pudo hacer muchos milagros allí porque todos sus parientes y conocidos no creían en él. Qué terrible es la incredulidad. Es un pecado que los lleva al infierno. Danos una señal, dijeron, y creeremos en ti. Les dijeron aquellos políticos y religiosos, danos una señal. Pero el Señor Jesús les dijo, allí tienen la señal del profeta Jonás. Jonás estuvo en el vientre de un gran pez por orden de Dios y luego fue vomitado en la playa para que fuera a predicar a Nínive al arrepentimiento. Nínive era la capital de Asiria, aquel imperio que se había levantado en contra de Israel y que estaba perdido en sus pecados. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de Asiria y mandó a Jonás que fuera a predicar a Nínive para que se arrepintiera. Y Jonás, como era muy patriota, dijo, yo no voy, y se opuso al mandato de Dios. Y Dios lo castigó, y ahí en ese barco donde andaba huyendo, envió una tormenta tremenda y terrible, en el cual la única solución era que lo aventaran al mar. Ya lo aventó al mar, estuvo en el vientre de un gran pez que Dios envió, y ahí ese gran pez lo tuvo 3 días y 3 noches, y esa señal a toda la gente que no cree, el Señor Jesucristo les estaba dando a conocer que el Señor Jesucristo también bajaría al sepulcro y estaría en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches después de morir en la cruz del Calvario por usted y por mí. El Señor Jesús y sus discípulos fueron a Cesarea de Filipo y preguntó a sus discípulos. El Señor Jesús quiere saber esas personas que le están siguiendo como sus discípulos, de los cuales uno es diablo, Judas Iscariote. Y lo van siguiendo y escuchan sus mensajes y ven sus milagros y maravillas. Y les pregunta, ¿y ustedes quién creen que soy yo? ¿Y la gente quién creen que soy yo? Entonces los discípulos dicen, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros Jeremías, y otros algunos de los profetas. Y el Señor Jesús los mira. ¿Y ustedes qué creen? ¿Qué creen que yo soy?
Y entonces el Espíritu Santo le da a conocer al apóstol Pedro las palabras: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces el Señor Jesucristo les dice a todos los discípulos les dice: mira, esto que acabas de decir, no lo sabes tú porque seas Pedro, ni lo sabes tú porque yo te lo haya enseñado, sino que mi Padre Celestial, Él es el que te ha dado a conocer quién soy yo. Entonces, cuando Pedro sabe que ha sido un instrumento en las manos de Dios para decir quién es el Señor Jesucristo, entonces tenemos nosotros que Pedro aprende que todo lo que somos cuando hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, le pertenece a Dios, le pertenece al Señor Jesucristo, le pertenece al Espíritu Santo. Pedro no es una persona sobrenatural, superdotada, sino que Dios le dio a conocer quién es el Señor Jesucristo. Este conocimiento no se adquiere en los libros, no se adquiere en el razonamiento. Este conocimiento viene del cielo y toca a los hombres, toca a las mujeres, a los jóvenes, a las señoritas, a los adultos, a los ancianos, a los niños y a todos los que respondan con sí quiero aceptar a Cristo Jesús como mi Salvador personal. Les resplandecerá la luz del Evangelio de la gloria de Dios, el cual es la faz del Señor Jesucristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De la manera que usted ve al Señor Jesucristo, tiene salvación eterna en el cielo. Pero si usted rechaza constantemente al Señor Jesucristo a causa de su incredulidad, qué terrible es la condenación eterna que usted hereda. Dios los bendiga.